¿Cómo están, chicos? Hoy vamos a ver un tema también muy importante en el desarrollo ya de lo que es la materia. Vamos a hablar ahora de lo que es la conclusión. La conclusión, chicos, siempre lo vamos a tener en cuenta en la finalización de nuestro trabajo. Es lo último que vamos a hacer con el tema de recomendaciones, bibliografía y todo lo demás, porque no podemos comenzar concluyendo, sino tenemos que terminar concluyendo todo lo que hemos hecho en nuestro trabajo de proyecto en este caso. Las investigaciones también tienen sus conclusiones y repito, estamos tomando en cuenta base de las investigaciones con el tema de que algunos aspectos son iguales en un proyecto, ¿no? Entonces, por ello, también estamos hablando que tanto en un proyecto como en una investigación existe la parte de la conclusión. En ese entendido, vamos a comenzar diciendo que la conclusión es la última parte del cuerpo de un informe y recibe una de estas denominaciones, mejor dicho, conclusión, conclusiones, conclusiones y recomendaciones o resumen y conclusiones. ¿Se dan cuenta? Cuando ustedes van a entrar a lo que es la revisión ya eh, de algunas, ¿cómo les digo? De algunos ejemplos que ustedes pueden ver en internet, porque a nadie se les prohíbe también que puedan ver, pero sí, eso sí les recomiendo, por favor, es que podamos tener siempre en cuenta que lo que nosotros estamos explicando en este tiempo, en este año mismo, no se refiere siempre a investigación, sino a proyectos, ¿no? Y repito, en el tema de los proyectos de grado que se han denominado en la universidad, ha habido mucha confusión porque lo han confundido con investigación. En ese sentido, nosotros hemos dado un lineamiento desde el año pasado de que lo que es el proyecto no es investigación. Proyecto parte de la tecnología y como parte de la tecnología en esta etapa de estudio que tenemos como contadores, nosotros no hacemos investigación. Por favor, siempre les voy a ir repitiendo esa parte. ¿Por qué? Porque no quiero ver en sus informes, chicos, cuando ya vayamos revisando sus informes del trabajo, que me esté mencionando la presente investigación, ¿no? Esos términos no se van a aceptar. Tengan cuidado en su redacción de introducir cualquier referencia a investigación. Ya, entonces nosotros somos proyecto. En ese sentido, continuamos con el tema de la definición de la conclusión. Como les decía, vamos a revisar algunos ejemplos en los cuales al final del mismo trabajo vamos a encontrar como conclusión, conclusiones, conclusiones y recomendaciones o resumen y conclusiones. En el caso nuestro vamos a encontrar con recomendaciones aparte y conclusión aparte. Así está en el esquema del Ministerio de Educación. Por ello, la conclusión es un resumen sintético pero completo de la argumentación consignada en el desarrollo del informe. ¿Qué quiere decir? ¿Qué nos dice Asti en su libro edición 1968, página 293? Recordemos siempre que es bien importante el tema del citado, nunca nos olvidemos porque si no estuviéramos plagiando, ¿no? La conclusión es un resumen sintético. ¿Qué es la síntesis? ¿Qué es el análisis? La síntesis, ¿qué es? Hemos dicho que el análisis es la descomposición de un todo, ¿no? Y la síntesis es componer nuevamente en ese todo. Llegamos a un resumen sintético, es decir, lo más resumido posible, pero entendible, de todo lo que hemos hecho en el trabajo. Completo, ya argumentado, consignando el desarrollo del informe. En muchos de los casos, en los informes van a encontrar que hacen una conclusión de todos los capítulos. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. De esa forma se va encontrando la conclusión. Eh, También podemos ver que en proyectos y que lo vamos a tener como ejemplo, van a ver en el ejemplo final que tenemos, no lo realizamos de esa forma. Para nosotros, ¿por qué es bien importante que la conclusión solo vaya a la parte práctica? Porque no es tan importante la parte teórica. Es decir, sí lo tomamos, pero lo que nosotros tenemos que realizar como contadores es
la parte práctica, es decir, realizar nuestros conocimientos, aplicar nuestros conocimientos de manera práctica y aplicativa en nuestros proyectos, sean estos de emprendimiento o sean los de grado, ¿no? En ese sentido, van a ver la diferencia que ponemos en la conclusión misma de nuestro informe final que vamos a presentar. Ahora sí, vamos a pasar a la siguiente. Contenido de la conclusión. ¿Qué tendría que tener una conclusión? Dice que el tipo de trabajo o informe presentado determina esta parte, pero como les digo, no puedo hablarles ahorita que aquí que estamos haciendo una definición unánime para todos. Ahora nosotros estamos hablando de proyectos, pero cuando hablamos de investigación es muy diferente y además hasta en todas las entidades de educación van haciendo sus respectivos reglamentos con sus respectivas guías, estructuras y cada uno dice que debería de tener su conclusión, ¿no? Entonces, va mucho al tema de cómo va a estar conformada una estructura y qué visión tiene cada institución educativa para poder realizar esta parte de la conclusión. En su forma sencilla contendrá, dice, una recapitulación de todo el informe, pero en los proyectos se realizará solo de la parte práctica, para luego determinar con una breve exposición los aspectos destacables o aportes novedosos. Es decir, que no vamos, repito, no vamos a ir a tocar todos los capítulos que hemos hecho en nuestro informe, sino solamente de la parte práctica. Y terminando con el aporte que nosotros hemos realizado en nuestro proyecto, es decir, cómo hemos solucionado un problema, ¿no? Cómo hemos dado solución también a una necesidad. En ese sentido, es bien importante siempre tener en cuenta, por favor, siempre les pido que revisen el material. ¿Por qué? Porque a veces no revisamos y cuando les doy una pregunta, ese rato se van al Google y ustedes bajan lo que es una definición de algún tema que les doy, o de algún punto que tienen que explicar, y lo bajan como está. Siempre les digo en las preguntas que me respondan según el material que se ha subido. ¿Por qué? Porque esta exigencia, porque como se darán cuenta, estamos haciendo nosotros hasta una adaptación al libro del licenciado Sarmiento, en el hecho de que no es investigación, sino es un trabajo de proyecto que estamos realizando en este tiempo. Siempre, por favor, tengan en cuenta ello, no saquen definiciones del Internet que no sean los apropiados. Si está yendo de investigación, no nos sirve. Si está yendo de tecnología, sí tenemos que tomarlo en cuenta. En eso, tenemos también los modelos de conclusiones, que dice que vamos a tocar en cuenta algunos autores que, que se refiere también el licenciado Sarmiento en su libro Metodología de la Investigación en Educación, y nos dice que cierra en su libro de Metodología de la Investigación, nos dice de que debería de contener estos, o sea, los modelos de conclusión deberían tener estos puntos, dice cierre. Aportaciones novedosas y originales. Recapitulación final. Condensación de los aportes. ¿Qué significa condensación? Es decir, que tenemos que comprimirlo, ¿no? No podemos hacer las conclusiones no pueden ser máximo, no puede ser otro capítulo más. En algunos casos sí llegan a ser investigaciones que ya llevan a maestrías y todo lo demás. Las conclusiones ya llegan a ser hasta un capítulo más. Por eso les digo, es bien diferente la instancia educativa que nosotros estamos. Cada estructura, cada reglamento, guía que tienen es muy diferente. Nosotros hemos adoptado lo más entendible y sencillo en lo que es un proyecto y a eso siempre nosotros nos vamos a referir en este tiempo. Luego nos dice de que tendríamos que poner los resultados obtenidos. Sí o sí eso nos sirve porque tenemos que no mostrar, sino tenemos que redactar lo que nosotros hemos obtenido con nuestro proyecto, que hemos hecho en el proyecto, ¿no? Escalera nos dice también que tenemos que poner un resumen del estudio. Conclusiones. Repite, ¿no? El tema de conclusiones. Luego tenemos que poner una interpretación de lo que hemos hecho. Sugerencias. En las sugerencias van el tema de las recomendaciones, ¿no? Implicaciones
y aplicaciones. Es muy importante esa parte para nosotros, ver el tema de la aplicabilidad que hemos dado de nuestros conocimientos teóricos a lo práctico en el tema de proyectos. Baena, nos dice el autor Baena, que podría ponerse estos dos puntos, consecuencias y aspectos más importantes, ¿no? Se darán cuenta que cada uno de ellos siempre tiene la finalidad de que en esta parte podamos poner lo más rescatable de lo que hemos hecho del estudio, de lo que hemos hecho el proyecto en sí, para que seguramente los del tribunal o los evaluadores mismos van directamente a las conclusiones y ahí es donde se dan cuenta, o en el resumen mismo se dan cuenta de qué se trata el proyecto. Si una conclusión está bien realizada, entonces el trabajo ya está una parte bien explicada en las conclusiones. Y el tribunal evaluador ya tiene mucho conocimiento de lo que se está tratando en el trabajo que estamos presentando. Luego vamos a ver el modelo de conclusión de proyecto, lo que les decía. Nosotros como conclusión vamos a adoptar de esta forma para que nosotros podamos llegar a las conclusiones respectivas de nuestros proyectos. Una conclusión va a exponer lo que hemos dicho en esta parte, se expone brevemente la propuesta, es decir, lo correspondiente a la parte práctica. Se puede comenzar la redacción del siguiente modo. Habiéndose desarrollado la parte introductoria, la parte metodológica, el marco teórico y el estudio técnico, el resultado central del proyecto es el siguiente. Pueden poner ahí con párrafos y decir primero, digamos en un tema de inventarios, me estoy poniendo el tema de inventarios, pueden decir primero se realizó el conteo físico valorado, determinando esto y el otro, ta, 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 ta. Luego se realizó en un punto aparte, ¿no? Pueden poner luego se realizó la parte de la realización del CARDEX apropiado o el método apropiado para la, para la empresa, determinando qué es el PEPS y todo lo demás, y igual, punto por punto, lo que han logrado en la parte práctica, cómo ha ido logrando la parte práctica para luego terminar y decir, por todo lo expuesto en lo anterior, se concluye señalando que el presente proyecto ha desarrollado la implementación de un sistema de inventarios en la empresa de la mejor manera, ta, 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 ta. Esas cosas que tienen que ir llenando. Entonces, eso chicos lo vamos a ir viendo siempre más, como les digo, de una manera más práctica, ya cuando estemos desarrollando sus proyectos mismos. Eh, Como les digo, el material que subo muchas veces para segundo y tercero, ¿no? Entonces, tanto segundo también, ya en el segundo bimestre, van a desarrollar sus proyectos. Entonces, ahí es donde se van a dar cuenta que todo lo que estamos avanzando de manera teórica lo vamos a ir apropiando a nuestros proyectos mismos. Y sabemos muy bien que con tercero, este año es su realización de sus proyectos, tanto sean de proyectos de grado o de emprendimiento. Cuando yo esté explicando también el tema de las guías para la realización de nuestros proyectos, se van a dar cuenta mucho mejor de todo lo que estamos explicando en estas clases. Muchísimas gracias, chicos. Espero que haya sido de su entendimiento eh, lo que hemos visto hoy día y cualquier pregunta siempre estamos para responder.